Hola, muy buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana de sábado, de viernes. Es un honor poder compartir una semana más y poder traer el día de hoy este tema tan importante. Este tema es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Es un honor poder compartir una semana más. Creemos bien importante el tema que nosotros traemos que dice escucha activa y efectiva. Y damos la bienvenida siempre a Janet Rubio, que se encuentra con nosotros desde Colombia. Janet, buenos días, es un gusto poderte tener acá, es un placer. Sí, buenos días para todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí, escuchas bien, Cristian? Te escucho. Ahora sí. Bueno, va. Sí, se escuchaba un feedback mientras hablabas. Bueno, un placer saludar. Ahora, como ya se va volviendo costumbre, que nos conectemos los días viernes a fin de dejar algo de lo que hacemos para que cada una de las empresas aliadas lo puedan ir replicando. Es importante, digamos que hacer notar que hemos generado una serie de pláticas cada semana con cierta coherencia a fin de que podamos contribuir en el aminorar un poquito toda esta inquietud, toda esta angustia incluso que se ha generado desde la contingencia del COVID, que nos ha obligado pues a trabajar de formas bien distintas, a aprender cosas nuevas y a manejar una actitud total y absolutamente optimista frente a lo que va pasando y lo que llega. Entonces vamos a hablar hoy de la escucha activa y efectiva, como nos decía Cristian. Gracias, Cris. Y bueno, vamos a iniciar entonces con este bonito tema. Sarita, siguiente. Ok. Bueno, entonces, este tema de escuchar es bien interesante porque consideramos que escuchamos generalmente los seres humanos desde que nacemos, estamos comunicándonos. Y, a ver, nadie puede de pronto eh, olvidar la sensación tan bonita que genera un bebito cuando nos escucha. Por ejemplo, su carita atendiendo, sus oídos atentos, todos sus sentidos en pro de lo que otra persona le está diciendo. Por tanto, desde chicos, desde bien bebitos, empezamos a generar cierto condicionamiento frente al tema de escuchar. Esto significa además que la tarea de escuchar es un tema que podemos aprender, que podemos reprogramar en pro de ser más efectivos absolutamente en todo lo que hacemos. Porque es que escuchar no es solamente estar presentes, es con todos nuestros sentidos prestar absolutamente toda la atención de lo que nos está diciendo el interlocutor. Por lo tanto, escuchar de forma activa significa ser capaz de transmitirle a quien habla que estoy aquí, que le estoy escuchando y que le estoy comprendiendo. Es la habilidad de comunicarnos con la comprensión de lo que decimos y escuchamos. Se corresponde con un proceso de feedback. Y es saber escuchar lo que se dice y lo que no se dice. Porque no solamente hablamos con la voz, hablamos con nuestro lenguaje corporal, hablamos con nuestras posturas. Y todos los seres humanos entendemos que este lenguaje corporal es igual en todas partes y tiene ciertos significados. Muchas veces lo que estamos diciendo con las palabras no tiene coherencia con lo que decimos con el cuerpo. Por tanto, resulta a veces más importante lo que hablamos con el cuerpo que lo que incluso decimos con la voz. Siguiente. Entonces, se vale observarnos cómo estamos
respecto a la escucha. ¿Cómo estoy escuchando? Una de las situaciones que nos pasa con mucha frecuencia es que mientras la otra persona nos está hablando, ya estamos pensando en la respuesta. Y por estar pensando en la respuesta, dejamos de prestar la debida atención de lo que nos están diciendo. Entonces, ¿dónde, cuándo y con quiénes escucho? Muchas veces traemos cierta incomodidad con algunas personas y eso hace que cerremos nuestro canal de escucha, así la persona nos esté hablando. No necesariamente escuchamos a todas las personas. Por eso hay que observarnos. ¿Cómo escuchamos entonces? En este cómo está el qué tan atenta realmente soy. ¿Qué tan entrenada me he vuelto para esperar a que la persona termine de hablar, procesar luego y ahí sí responder? Que eso además son situaciones que pasan en minisegundos, microsegundos. Entonces, ¿de qué manera lo estoy haciendo y qué es lo que me impide escuchar? A veces estamos tan acelerados, de pronto igual la persona que nos viene con un mensaje no es el momento apropiado y eso nos impide la escucha. Siguiente. Entonces, escuchar es igual a oír más la interpretación que hacemos del mensaje, como digo, con todos sus componentes. Es el fenómeno de la comunicación que no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el que recibe. Al escuchar se valida el hablar y el que habla dice lo que dice. El receptor escucha lo que escucha. En mi caso, por ejemplo, en la interacción con El Salvador y con otros países, tengo que tener muy presente en eso que la otra persona escucha, que mis palabras, mi español, sea el del interlocutor. Porque a pesar de que hablamos el mismo idioma, siguiente, no necesariamente las palabras tienen el mismo significado. Entonces, por ejemplo, yo he aprendido a identificar desde la corporalidad cuando no me he hecho entender, porque he utilizado una palabra con un significado diferente. Por tanto, entonces, que también hablar requiere de una atención muy, muy concentrada y muy puntual frente a lo que se está haciendo y el mensaje que se quiere emitir. Algunas técnicas entonces de la escucha son el refuerzo positivo. Ajá, ok. Ese tipo de respuestas mientras la otra persona va hablando está indicándole a la persona que sí se está haciendo entender. Ajá, ok. Sí, sí. Esas muletillas de pronto que a veces utilizamos aquí son válidas. La paráfrasis, que esto es, ¿cómo yo entendí? Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, debe haber algún aparato abierto, por lo que se genera el feedback, el eco que se estaba generando ahora en la comunicación, por ejemplo. Entonces, para yo tener claridad de que entendí, puedo decir, lo que están diciendo es que puede ser que esté un dispositivo abierto y por tanto se está generando este eco. Entonces, eso es parafrasear, como repetir con mis palabras lo que la otra persona ha dicho. La reformulación, eso también es súper importante porque como decía yo ahora, muchas veces las palabras como que ni son exactamente el significado, entonces se vale reformular una frase. La ampliación, también. Entonces yo podría decir aquí, con este ejemplo que estoy utilizando, podría además de decir, ok, vamos a revisar si hay algún otro aparato conectado, porque ahora entiendo que si hay más de un aparato, se genera el eco. ¿Sí? Entonces, como que en esa ampliación refuerzo que el mensaje está bien recibido. La técnica de las preguntas, eso también es supremamente valioso. ¿Me estás diciendo que se debe mantener en silencio todos los dispositivos? ¿Eso es para evitar el eco? ¿Me estás diciendo que el eco se genera cuando hay más de un dispositivo abierto?
me estás diciendo que tener el otro dispositivo hace que haya una dificultad a la hora de transmitir. También se vale el silencio. Muchas veces las personas lo que nos tienen que decir es tan supremamente complejo incluso de redactar y de hablarlo, que se vale por tanto el silencio. Esperar a que la persona termine de hablar. Asentar entonces con la cabeza. El tema de las expresiones faciales. Cuando otra persona me está hablando y de pronto algo me genera como sorpresa, que hace uno como que... Y esas expresiones que hacemos cuando nos están hablando y abrimos los ojos y demás, esto también es comunicación. Y se vale. Porque entonces ya de pronto la persona dice, no me abras los ojos que no te va a echar gotas. No me abras los ojos así, no es para que te asombres, es porque tal y tal, y puede venir de una vez una explicación luego de que ni siquiera ha abierto la boca. Y la sincronización de los movimientos. Obviamente que aquí se vale, muchas veces no se nota coherencia. Entonces la persona puede estar diciendo, se vale hacer tal cosa, no sé qué. Y mentiras que con su corporalidad nos está diciendo algo distinto. Entonces hay que aprender a sincronizar los movimientos. Siguiente. Recordemos que aquí es súper vital entender que hablamos con la boca y hablamos con todo lo que es nuestra corporalidad. Algo bien importante de la escucha es lo que tiene que ver con el feedback. Es decir, ¿cómo recibo de la otra persona entonces acerca de lo que he dicho, lo que recibo de lo que la otra persona comprendió? Entonces resulta que el feedback son comportamientos y actitudes que preparan al receptor para escuchar, concentradito en la persona que habla, para poder proporcionar una respuesta. Muchas veces nos dicen, ¿cómo te pareció que la explicación que estaba entregando respecto a esto? ¿Cómo fue? Y pensamos que esa respuesta es el feedback, digamos que casi que siempre lo hacemos además, pero no, feedback siempre tenemos con la respuesta que la persona nos da. Este feedback puede ser hablado o no. Muchas veces el solo hecho de asentir con la cabeza nos está diciendo que sí, que una comprensión de lo que usted dijo. Entonces el feedback es un arte que requiere disponibilidad. Es concentración puntual de lo que estoy escuchando y de lo que me están diciendo. Es un interés real por la persona que me habla. Comprender su mensaje desde un espíritu crítico y prudente a la hora de responder. Porque el feedback tampoco se trata de dar consejos. ¿Ok? Siguiente. Entonces, hablamos de oír versus escuchar. Y aquí esta diferencia es supremamente valiosa, porque la mayor de las veces lo que hacemos es oír. Porque oír es percibir sonidos. Es ese acto natural que traemos los seres humanos. Oímos los sonidos de la naturaleza, oímos los sonidos de los pajaritos en la mañana, oímos el sonido del agua correr. ¿Cuántos sonidos permanentemente podemos estar escuchando? Ahora mismo si vemos, no sé si lo alcanzan a escuchar y si acaso me disculpa, se escucha afuera como un taladro o algo así. Algo deben estar como construyendo. Se escucha. Eso es, aquí lo que hago es oír. Están por aquí chiquillas en sus correspondientes clases del día. Puede ser que se escuche que se oiga este tipo de ruidos, porque se vuelve casi que el ruido, ¿sí? Este oír es un hecho fisiológico que se produce entonces cuando las ondas, la vibración que genera el sonido, llega a mí y me es transmitido al cerebro. Eso es oír. Pero cuando me paso al punto de escuchar, que es este ideal de hacerlo perfectamente bien, hacerlo de una forma asertiva, entonces el escuchar, en cambio, a más de oír estos sonidos que llegan, es interpretar. Y desde esta interpretación se aprende.
es prestar atención con todos los sentidos y es un acto voluntario. Además, pues obviamente es activo. A diferencia del oír, que es pasivo, el escuchar es un acto activo. Siguiente. La escucha tiene 4 niveles y esos niveles son recibir el mensaje, apreciar, es decir, analizar qué es lo que dice el mensaje, qué me quiere decir, qué me quiere informar, qué me quiere pedir, qué me quiere contar, qué me quiere ilustrar. Esto analizado, hago un resumen rapidísimo del mensaje recibido. Y con estos niveles ya puedo preguntar. Muchas veces, en esto que digo que las respuestas las tenemos de una vez en la medida que nos van hablando, no damos espacio para apreciar y para poder resumir, sumariar. Y entramos a preguntar sin que la información la hayamos recibido completa. Entonces, estos niveles se vale tenerlos súper presentes, porque de esta forma nos vamos a comunicar muchísimo mejor y vamos a evitar que la otra persona tenga que repetir o asumir que el mensaje fue debidamente entregado. ¿Sí? En el tema de comunicación, pues se necesita mínimo 2 personas, ¿no? El receptor y el que habla. ¿Sí? También es importante entonces ver que la escucha tiene 3 partes: la atención, la percepción y la respuesta. En este tema de la percepción, resulta súper valioso porque muchas veces el mensaje que queremos transmitir como que se pierde o se desvía en su intencionalidad con base en la percepción en que el escucha lo recibe. Entonces, si yo estoy en un acto de venta, por ejemplo, donde yo requiero la atención de la persona, si la percepción que esta persona tiene, que puede ser lograda a través de mis palabras persuasivas, valga, percepción persuasiva, pues voy a tener una respuesta seguramente efectiva. Seguramente va a tener un sí, si he sido capaz de comunicarme de forma adecuada y llamado la atención de tal forma que la otra persona me proporcione la escucha que realmente requiero. Siguiente. Los elementos entonces de la escucha activa son, primero, prestar atención. Este prestar atención ocupa todo mi estado mental, todo el lenguaje corporal y obviamente la otra persona. Es a la hora de comunicarnos se vale realmente con todos los sentidos. Evitar juzgar. Aquí es importantísimo, por tanto, practicar la empatía. Dentro de lo que hoy hablamos de comunicación efectiva, llamada comunicación no violenta, es supremamente importante resaltar que el hecho de no juzgar nos abre completamente a la otra persona. Y es un tema de entrenar y se puede hacer y se logra. Y cuando se logra, se aligera muchísimo el camino. Porque en el momento que dejamos de juzgar, estamos soltando nuestras propias expectativas. Y cuando suelto mis expectativas, mi carga y todo lo que hago se hace muchísimo más ligero. ¿Sí? Por tanto, entonces hay que aprender también a tener una mente abierta. Reconocer las diferencias. Muchas personas ocupan que en una sola frase se les diga todo. Otras ocupan que se les dé el detalle absolutamente todo lo que se está diciendo. Entonces, es un paso supremamente importante aquí y obviamente tener paciencia. Esto es una cosa que podemos entrenar y cuando logramos ese entrenamiento, pues ya todo fluye de forma natural y nos podemos comunicar como queremos. El reflejar, que es ese parafrasear la información, que ya lo dije antes, pero también parafrasear las emociones. Porque siempre que hablamos con otra persona, alguna emoción traemos o alguna emoción queremos transmitir. Llámese de sorpresa, de motivación,
de querer entusiasmar a la otra persona con un hecho puntual o sencillamente querer, como decimos, echar el cuento de lo que estamos haciendo. Pero todo, absolutamente todo, trae implícita una emoción. La otra persona también siente esa emoción. Entonces, por tanto, yo puedo, a la hora de hablar y de reflejar lo que estoy entendiendo, poder decir comprendo que estés con preocupación, comprendo que estás muy feliz, comprendo que es un día de expectativas, comprendo que, porque la emoción se siente y se contagia. Aclarar además con preguntas abiertas, con preguntas aclaratorias bien puntuales y con preguntas indagatorias. Lo que me quieres decir es que entiendo que en tu mensaje quieres de mí tal cosa. ¿Estoy correcto? ¿En lo correcto? ¿Y qué pasa si? ¿Sí? Entonces, es supremamente importante aclarar a la hora de comunicar. No nos quedemos con la mitad de las cosas o con el mensaje, porque no resulta ser suficiente. Un jefe al que viene una persona y le dice, uno de sus colaboradores, por ejemplo, mira, traigo un problema supremamente fuerte porque todas las personas están entrando tarde ahora con el tema del teletrabajo. Entonces, todas, absolutamente todas están entrando tarde. ¿Qué dificultades realmente se pueden estar presentando en nuestra gente para que se esté dando que estén entrando tarde? ¿Cuál es la situación real y cuánto tiempo están tardando entonces en ingresar? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Sí? Eso es aclarar. O no quedarnos con solamente la mitad del mensaje, no es que la gente está entrando tarde y nos quedamos entonces con eso, de pronto la otra persona igual, y pues eso puede acarrear una situación incluso de conflicto o de frustración. ¿Sí? Yo pensé que iban a ser responsables entrando a la hora que corresponde, pero de pronto en esa aclaración y en esa realidad puede darse cuenta que lo que pasa es que quien está encargado de abrir sistema para todos lo está haciendo un poquito tarde, podría hacerlo un poco antes porque ha habido dificultades en el flujo de datos, por ejemplo, ahora que todos conectados en esta maravillosa tecnología, pues obviamente también genera un poquito de dificultad. Pues. ¿Mm? Importante también el resumir, ¿sí? Puede ser que la otra persona venga entonces y diga, te quiero informar que las personas están entrando tarde porque cuando se está aprendiendo el servidor general hemos tenido inconvenientes con el flujo de datos y se está tardando un poquito más. Y la otra persona responder, ok, se está entrando tarde entonces, ¿por qué? ¿Y cuál es la solución entonces que se está ofreciendo para eso? Pero en ese resumir, estoy asegurándome que el mensaje ha sido debidamente entregado y debidamente recibido. Y luego, pues el compartir. Esto también es una parte supremamente importante, que es como esa conclusión que que podemos generar desde este compartir. Entonces, las habilidades de la escucha activa entonces también se entrenan. Todo esto que tiene que ver con la comunicación hace parte de lo que hemos mencionado en las anteriores charlas, que habla de las habilidades blandas y que hoy por hoy tenemos sí o sí que desarrollar y desarrollar más. Ahora mismo estábamos en una actividad súper bonita donde con todos los cambios que se generan, la venta parte de la comunicación y venta y fidelización de los clientes se está haciendo a través de la herramienta de WhatsApp de negocios. Entonces veíamos cómo se ha tenido que mover la estructura de algunos cuerpos empresariales de los grupos de trabajo, donde una persona tiene que hacerse cargo de responder mensajes escritos, el mensaje de texto que llega por WhatsApp. Y en ese entregar, devolver este mensaje, entonces, ¿cómo entra aquí la necesidad de tener desarrolladas las habilidades de la escucha activa? Porque el escuchar además no solamente está en mi oído, está también cuando leo, está en mi sentir. Entonces, es importantísimo, nos damos cuenta hoy, que hace parte de las competencias
blandas que se requiere para las personas hoy en su trabajo. Los clientes se están comunicando con nosotros a través entonces del WhatsApp de negocios. Se ocupa además de esto en el mensaje, que ha de ser lo más limpio posible, utilizar además una muy buena ortografía, el tema de la puntuación, supremamente valioso. Y muchas personas, así como escriben, hablan. Por tanto, que esto también implica un recordar acerca de la ortografía, de las normas, de todo lo que significa comunicarnos de forma puntual, no hacer tan extensos los párrafos, no hacer tan extenso lo que decimos. Aquí la brevedad es supremamente valiosa. Entonces, dentro de estas habilidades de escucha activa, debemos aprender a lidiar con los sentimientos de los demás. ¿Cuántas veces las personas vienen así, súper emocionales, y realmente la percepción que podemos tomar del mensaje que nos traen con respecto a lo que les sucedió no resulta que es tan grave como la otra persona lo está viendo? Entonces, ese lidiar con los sentimientos de los demás nos puede llegar a decir o a entregar respuestas en el tema, por ejemplo, de está en tus manos solucionar lo que me vienes a contar. Muchas veces las personas nos llegan con mensajes, por ejemplo, respecto al tráfico. El tráfico estaba imposible, es que y nos vamos como en una serie de adjetivos y calificativos respecto al tema. Pero eso no está en nuestra mano solucionar. Entonces, quien recibe el mensaje, lidiando con ese sentimiento que la otra persona trae de sofoco, a veces un poquito de pensar es que estoy llegando tarde por culpa del tráfico y demás, y todo lo que podemos encontrarnos en las situaciones cotidianas. Entonces, cómo en ese lidiar con los sentimientos de los demás podemos hacer ver que el asunto no es tan grave, o cómo desde nuestra percepción podemos entrar a aplicar cierto tipo de ayudas. Tratar de entender lo que piensan los demás antes de emitir un juicio sobre ellos. Una persona para la cual es supremamente importante la puntualidad, el segundo, pues absolutamente todo, pues es importante entender muchas veces, pero son 5 minutos de retraso, no pasa nada. Pues para esa persona sí es mucho, sí pasa. Para las personas muchas veces el hecho de que no se cumplan los acuerdos que se han hecho, las normas, las políticas, es un hecho de incomodidad. Entonces, por eso es tan importante entender a la persona cómo es que es antes de emitir un juicio. No es que la otra persona sea exigente, es que su condición le dice que las cosas se deben cumplir tal cual se dijeron desde el comienzo. Animar a los subordinados a compartir. Esto también es supremamente importante. Y parte de lo que estamos haciendo con esas conferencias es eso, la interacción con los grupos de trabajo, máxime cuando lo estamos haciendo a distancia. Esta interacción con los grupos de trabajo es valiosísima desde el compartir, conocer su situación real. ¿Qué les agobia? ¿Cómo está realmente su disposición de tiempo? ¿Cómo están utilizando sus horarios en la realidad de lo que corresponde? Por eso aquí es súper importante aprender a escuchar. Para aprender a escuchar al otro desde absolutamente todas las dimensiones que le ocupan en ese momento su situación de vida. Para muchos estar en casa, el tema de teletrabajo no es fácil por las personas con las que conviven, por el entorno que puedan tener, por la cantidad de trabajo que genera muchas veces de más. El hecho, por ejemplo, de pronto de no tener habilidades en tecnología y que apenas se estén desarrollando. Todo esto es un tema de comprensión. Y de esta comprensión llega desde el escuchar primero. Utilizar entonces el feedback para realizar los cambios necesarios en su comportamiento. Que muchas veces cuando nos aprendemos a comunicar realmente, sobre todo en estos momentos, como digo, a la distancia, pues podemos ayudar a que las personas generen un cambio en su comportamiento desde la flexibilidad que nosotros también podemos utilizar. Ejemplo, mira, es que para mí es tan complejo estar a las 7 de la mañana conectada, porque es que mi hijo empieza clase a las 6:30 de la mañana.
y debo estar pendiente de que sus clases sean organizadas y las pueda atender debidamente y ese día nos dan la agenda. Ejemplo, o sea, son tantísimas las situaciones que podemos estar viviendo en este momento. Ser receptivos a las ideas de los demás, eso también es bien valioso. Muchas veces las personas nos traen soluciones y a cada solución le tenemos 1000 problemas. Y eso es parte también de aprender a escuchar. Ese tema que vamos escuchando el no, o el eso ya lo hice y no me funcionó. Eso no, hoy por hoy no nos ayuda mucho. Ponerse en el lugar del otro e imaginar el punto de vista de esa persona. Claro. Siguiente. Parte de la situación también que estamos viviendo hoy, por ejemplo, dentro de la cantidad de pérdidas que se han obtenido, muchas veces el ingreso está hoy disponible solamente de quien trabaja, de quien está haciendo teletrabajo. Y de pronto la otra persona no está trabajando. Entonces, obviamente se genera situación muy, muy alta de angustia con la que tenemos que aprender a lidiar. Es ponernos en esa situación del otro, hasta dónde realmente me puede entregar, hasta dónde dispone de tiempo con atención. Porque yo le puedo pedir a una persona que me ayude con un trabajo especial o que cumpla con sus responsabilidades a cierta hora, de acuerdo con mi necesidad y no con la necesidad del otro. Aquí también los elementos de los que nos habla la comunicación no violenta son supremamente valiosos. Esta que nos dice lo que observamos del otro, lo que sentimos y lo que necesitamos. Muchas veces en los mensajes que van y vienen nos comunicamos solamente desde lo que nosotros requerimos o desde el querer o pretender tener solucionado lo propio. Que hay una invitación supremamente alta respecto al tema de la empatía, que al final vamos a ver un poquito. Tenemos también que la escucha activa, entonces, dentro de los niveles que trae está el percibir, captar, atentos, observar lo que la otra persona dice, cómo lo dice y en el qué contexto. Luego habla del pensar, la cabeza, el comprender. En este dice pensar con la cabeza es no le metamos emoción aquí. El sentir, sí, desde la emoción. El interés en la narración y en el captar las emociones. Y el actuar, que a veces incluso tiene que ver con el movimiento de manos, con el movimiento de la cabeza, con la forma como miramos. Respondiendo así y dando muestras pues, de atención e interés. Ese interés auténtico. Siguiente, ese interés auténtico que podemos tener. Se vale más poderle decir a una persona, mira, no estoy en este momento en disposición de escucharte, pero en 10 minutos con mucho gusto. Eso también es asertividad a la hora de escuchar. Y tenemos que aprender a aplicarla. Hace parte de estas competencias blandas que se requieren. Cuando nos ponemos en ese lugar del otro, decimos, es urgente lo que me viene a decir, pero ya, y requiere mi atención, por tanto, ya en un momentico me voy a disponer completamente para escuchar. Y al revés, entender que si en un momento queremos emitir un mensaje y no somos escuchados en el momento, pues ya vendrá el que sí, es el momento apropiado. Muchas veces tenemos que estamos organizando situaciones puntuales que necesitan atención de 1 o 2 minutos y nos viene otra persona a decir algo, nos desconcentra y muchas veces la no atención hace que la otra persona se enoje y se arma un conflicto por un tema fácil que se haya podido, dame 2 minutos que ya estoy contigo. Eso también es asertividad. Dentro de los niveles de la escucha activa está también el tipo de escucha que tenemos permanentemente. Porque tenemos una escucha que es valorativa, que es como casi como cómo calificamos lo que nos están diciendo, el mensaje que nos están entregando. La interpretativa, cómo interpreta el mensaje. La tranquilizadora. A veces las personas vienen con un mensaje solamente porque quieren conocer nuestra opinión, pero nuestra opinión desde ese asunto que decimos, yo sé quién me da una luz, yo sé quién me ayuda con esto.
Esa es la escucha tranquilizadora. La exploratoria, esa que nos obliga a indagar, indagar exactamente cuál es la situación que se está presentando en un momento determinado. Y la de la comprensión, que es esta misma empática. Siguiente. Siguiente. Vale. Cuando nos comunicamos encontramos ciertas barreras también. Dentro de esas barreras están la imagen de liderazgo. A veces traemos un tema importante y es que a quien consideramos líder o a quien consideramos experto, le creemos. Por tanto, quien es el líder y quien es el experto debe evitar al máximo equivocarse. El tema de la imagen del líder a la hora de comunicarnos me puede generar barreras, porque también si no es tan líder y es una persona que de pronto pone sus barreras, sus propias barreras, pues no me va a poder comunicar. Entonces, ¿qué imagen tiene mi gente frente a mí como líder? Frente a mi persona. El silencio como aceptación. Eso también a veces es un poquito incómodo porque muchas veces no nos dicen exactamente lo que se entendió o lo que hubiesen preferido escuchar y se generan silencios que se vuelven barreras. Las presiones externas, lo que decía de pronto ahora, estoy pendiente de entregar algo aquí, ya, y viene otra persona a recurrir ya también con algo importante de solución. Entonces, aquí hay que aprender a que esas presiones externas no nos agobien y podamos decir, primero va esto y luego va lo otro. La falta de competencia. Si definitivamente no sabemos escuchar, no tenemos esa capacidad desarrollada, como digo, pues nos vamos a agobiar mucho y vamos a empezar a recibir una cantidad de mensajes por todos lados, no vamos a saber qué hacer con eso. Por tanto, es importante este llamado a aprendamos a. Estas son competencias que hoy por hoy valen oro, oro puro. La personalidad de cada uno también es importante. Aquí se vale entender que hombres y mujeres somos distintos. Muchas veces los hombres con un solo ajá están diciendo la cantidad de palabras. Nosotros las mujeres somos más de hablar, más de que nos expliquen, más del detalle y más de la emoción. Pero el hombre no es que nos esté evadiendo o nos esté ignorando, ¿no? Es su forma de comunicarse, ¿sí? Y tiene mucho que ver, como digo, con la personalidad de cada uno, igual que con el género. Pero también respecto a la personalidad, hay personas que somos bastante habladoras y hay personas que no mucho. Todo esto hay que comprenderlo y de esta comprensión, pues, cómo vamos manejando cada uno, cada situación de personalidad que se presenta. El tema emocional y las diferencias culturales. He aquí otra barrera supremamente importante a tener en cuenta. Dentro de las diferencias culturales hay mundos muy, muy complejos. Eh, Hay personas, por ejemplo, generalmente el costeño, decimos, el que vive cerca del mar, son gente supremamente más tranquila, como que el mar los hace un poco más aterrizados frente a que la vida se soluciona. Eh, Hay personas, en cambio, contextos culturales donde la gente es más de trabajo, pasa en las ciudades grandes, sobre todo en las ciudades muy grandes, donde estas diferencias culturales entonces se hacen más notorias. Entonces, estamos en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, donde el tema es trabajar y producir, y vienen personas con esta diferencia cultural, por ejemplo, como hablo del que vive cerca de la costa, donde pues nos cambia total y absolutamente como la dinámica de lo que ha de ser. Pero que la diferencia cultural entonces no se vuelva una barrera más. Siguiente. Y les decía que íbamos a hablar, que les iba al final a hablar un poquito de la empatía. Porque resulta que esta empatía, que algunos dicen es la capacidad de ponerme los zapatos del otro. Sí, pero es además de ponérmelos, de quedarme con ellos un buen rato, para saber exactamente qué es lo que la otra persona sobre todo está sintiendo. La empatía es la capacidad de percibir la experiencia íntima del otro, todo lo que realmente está sintiendo, todo lo que está viviendo. Esa es la empatía, percatarnos de que los demás piensan
y sienten de forma diferente. Aún en situaciones completamente que nos atañen a todos, como por ejemplo ahorita el tema de las lluvias, que nos puede haber traído a las mismas personas de pronto la inundación, lamentablemente. Pero fijémonos que no todas las personas toman el hecho de la misma manera. Algunos se quedan mucho más agobiados, otros mucho menos, otros buscan soluciones inmediatas, otros buscan qué hacer. Y otras personas, en cambio, se resguardan en lo que les está pasando. Por tanto, aquí es tan importante, además, desde la empatía, comprender que son personas con esas características y, como siempre, alejar el juicio y la crítica bien, llevarlos bien lejos. Las características de la persona empática son que se ajusta a las situaciones, adaptarse, saber escuchar, pero más que saber escuchar, saber cuándo hablar. Y este es un tema que a veces, ándale, que muchas veces hasta estamos desconcentrados y estamos tan acostumbrados a estar brindando soluciones que se nos olvida escuchar. Y se nos olvida a veces que la otra persona lo único que quiere es eso, ser escuchados, no más. Entonces, es un tema de característica importante del ser empáticos. Escuchar sin hablar. No es fácil, pero se logra. La influencia y regulación de las emociones del otro. ¿Sí? Lo que decía hace un rato, muchas veces la gente viene muy, muy emocional, porque la percepción de una situación de pronto no es la percepción que yo traigo, que yo tengo. Entonces, puedo yo, por tanto, poder dirigir un poquito el tema emocional con la otra persona. Escuchar con atención y estar dispuestos a discutir las diferencias. Mira, no estoy de acuerdo con lo que me dices, ¿por qué? Y entender que es una diferencia que de pronto no nos vamos a poner de acuerdo, pero que son diferencias que no tienen por qué llevar a una ruptura de la comunicación. Ser abiertos y flexibles a las ideas. Ser solidarios. Esto también es importante. Con esto de la contingencia encontramos cada situación. Entonces, por ejemplo, una persona que siente frustración porque sus planes no fueron cumplidos, lo que traía pues dentro de sus metas y objetivos, trae esa situación entonces de frustración con esto. Puede además traer esa frustración de que del hecho de que el trabajo, las ventas no se dan de la forma que se espera, toda esta dificultad que se ha generado con esta situación, sumado a eso la carga adicional de pronto en casa. Entonces, todas estas situaciones que hacen que la persona se ponga bastante irascible, esa gente que dice está amargado, no se le puede hablar porque es que por todo explota, por todo estalla. Aquí decimos fosforito, por todo de una vez va contestando. Ser empáticos en estos casos significa mirar desde los ojos de la compasión, pero no la compasión, pesar ni lástima, no. Los ojos de la compasión de que su situación es bien distinta de la mía. Sea porque me he aprendido a gestionar emocionalmente, sea porque de pronto la situación económica mía sea bien distinta, la situación familiar, todos los ámbitos que nos indican que el ser humano somos complejos y además multidimensionales. Entonces, desde aquí es muy, pero muy importante en este tema de la empatía estar abiertos, entender desde la solidaridad, ser total y absolutamente amorosamente compasivos y recordar los problemas y buscar soluciones. Tampoco está bien, siguiente, tampoco está bien quedarnos en el problema, como en el, ok, ya escuché y adiós. Porque si bien eso es parte, y lo vamos a ver ahora en las fases, también es importante ser quienes de pronto podamos entregar soluciones efectivas. Nuestra gente, nuestros equipos de trabajo en este momento están inquietos, demasiada incertidumbre, cantidad de compromisos que no se cumplieron de absolutamente todas las partes. El no tener claridad cuándo termina esto,
son situaciones muy complejas. En Bogotá, por ejemplo, nos alargaron 30 días más la cuarentena. Otros lugares del país ya empiezan a moverse y lo que se ha llamado en casi toda Latinoamérica la reapertura económica, pues tiene unas fases, tiene unos pasos a seguir y no podemos entonces, digamos que obviar situaciones donde resulta más prioritario la alimentación, la salud, el cuidado del techo hoy por hoy, el cuidar que nuestras casas, si sigue lloviendo, no se vayan a caer. Y muchas personas que trabajaban en sectores de la economía, de pronto no tan importante, de pronto lo que decimos superfluo o de lujo o no de primera necesidad, pues también lo está pasando mal. Entonces, aquí es súper importante, desde todo esto que llamamos empatía, entender la situación de cada quien, de cada empresa. Recuerden que lo hemos dicho en las anteriores pláticas, aquí no hay culpables. Aquí hay una situación que a cada uno se nos ha presentado de manera diferente, pero que son situaciones con las que debemos generar una mayor adaptabilidad. Entonces, dentro de las fases de la empatía tenemos esa fase de identificación, qué es lo que le pasa al otro, cuál es la realidad de la otra persona. ¿Cómo me incorporo entonces solidaria y empáticamente en eso que la otra persona trae? ¿Cómo le va a poder ayudar? Y después de eso, esa fase de separación, donde yo igual ya me disocio de la situación del otro. Porque ser empático no es quedarme con los problemas de las otras personas. Para nada. Siguiente. Por tanto, entonces, que aquí hay una invitación formal a que entendamos que el tema de comunicación hace parte de estas habilidades blandas que debemos desarrollar, que debemos crear en nuestro equipo de trabajo. En la medida en que nos entendemos, hacemos que el clima organizacional sea más agradable. Y si yo tengo un sitio de trabajo, que además pasamos tantísimo tiempo con el trabajo, si yo tengo aquí aceptación, escucha activa y tengo una retroalimentación, un feedback realmente respetuoso, pues obviamente me hago mucho más productiva. Para mí ha sido un placer, como siempre. Crecimiento tanto para mí como para lo que podemos comunicar a las empresas. Cristian. Hola, Janet. Muy interesante todo lo que hemos estado hablando. Me encantó lo que decías tú de último, de que estamos en cada país entrando en fases para la reapertura económica y cómo se está haciendo. Igual aquí como en Colombia se ha añadido un poco más de tiempo para poder iniciar estas reaperturas. Ahora bien, ¿cómo nos podemos preparar para poder volver a esa etapa? Ya que hemos hablado de que la empatía dentro de la escucha activa es bien importante, hemos visto también de que las emociones y el sentido de cómo nosotros nos encontremos también ayuda tanto a la escucha como al hablar. ¿Qué nos aconsejas tú para poder ir nosotros trabajando para ese volver a nuestro trabajo o a nuestra labor diaria? Vale, Cristian, qué buena pregunta, porque no vamos a volver a hacer los de antes. Definitivamente no. El tema en primera instancia, por eso es tan importante lo que decía ahora de la mente abierta, porque si yo no tengo la suficiente capacidad y apertura para lo que llega y de forma muy auténtica y muy desde mi ser entender que si no le he echado ganas a ampliar mis competencias, tengo que empezarlo a hacer hoy. Porque esto se va a ir más a quien más capacitado esté, quien más sea capaz de solucionar problemas, que esa es otra de nuestras grandes habilidades, esa capacidad de solucionar. Porque no va a ser digamos, la estructura de las empresas cambió rotundamente y no vamos a tener la misma interacción que teníamos antiguamente. Aquí definitivamente la tecnología es la gran ganadora. ¿Sí? ¿Cuántas cosas que hacíamos
de forma presencial, pues seguramente que ya no volverá a ser presencial. Entonces hay que tener en primera instancia esta mente abierta de entender que de pronto nos cambian muchísimas cosas y estar listos a la adaptabilidad de lo que venga. Importante. Sí, comparto lo mismo también. Ahora, yo estaba verificando que algo que nos ayuda en la escucha activa es exactamente también el tema educativo. Y fíjate que leyendo un poco, encontré que el 39% de los salvadoreños en la población son los que leen en el año 4 libros. Ahora bien, en Colombia y partes de Latinoamérica es muy diferente esto. De hecho, los argentinos son los que más leen a nivel latinoamericano, en las estadísticas lo establece. ¿Qué nos aconsejas ahorita o qué tips para poder mejorar nuestra lectura en adquirir nuevos conocimientos? Tú nos hablaste a través de la tecnología ahorita, a través de estos webinars que nos ayudan grandemente a poder renovarnos, a poder traer un nuevo pensamiento. Ahora, ¿qué nos aconsejas tú para poder tomar en cuanto a lectura esos breves tiempos y esos breves momentos para mejorar nuestra escucha? Es súper importante y súper valioso porque además la lectura nos enseña de la comunicación, del tema ortográfico, de redacción y de puntuación. Además de lo que nos trae, pues lo que nos va a dejar como objetivo, pues, de tomar un texto. Y aquí se vale mucho lo que hemos venido también recomendando desde el liderazgo, desde esa parte de levántate una hora antes. Okay. Y en esa hora antes, dedícate 10 minutos para la meditación. Meditar no es ni ponernos en posturas que de pronto no podemos ni nada de eso. Meditar puede ser sencillamente sentarnos y sentir cómo nuestra respiración fluye. Con eso puede ser suficiente. Y que cuando viene un pensamiento, le decimos apenas, ahora te atiendo. ¿Sí? Para esto que se llama mindfulness, que es tan supremamente bonito, mira que ayer en El Salvador me certifiqué como practicante de mindfulness y la verdad que encuentro valiosísimo el detalle. Porque cuando yo en la mañana arranco con eso, me dispongo todo el resto del día a mantener una vibración, una plenitud donde en lo posible la situación que pueda llegar no me va a alterar. Correcto. Eso es parte del objetivo. La otra parte que entonces es atenderme esos 10 minutos de meditación, otros 10, que incluso ayer decían que fueran 7, que hay una aplicación que se llama Seven, donde te hace mover. Que sea eso, de movimiento, de ejercicio. Y ya una vez hacer eso, que la mente se dispone a tantas cosas porque nos cargamos de dopamina, leer 10 páginas diarias. Wow. Si yo agarro a leer estas 10 páginas día, ojalá en un texto, en una letra que no sea tan chica, entonces 10 hojas hoy, 10 mañana, 10. En un mes he leído un libro de 300 páginas, ¿sí? Empezar de a poquito, o sea, no me voy a leer las 10 de un solo, desde el primer día, no, voy a empezar el primer día me leo una hojita, mañana me leo 2, pasado mañana otras 3, así hasta llegar a un mínimo de 10. Esa es una manera de que el hábito de la lectura se quede con nosotros. No olvidemos además que la mayor de los libros por hoy, sobre todo a nivel general, están en audiolibro. También funciona. Los que pueden salir y que están conduciendo, aprovechar de escuchar los podcasts. Todo lo que significa video no es necesariamente para verlo, puede ser solamente para escuchar. Entonces, ¿cómo podemos efectivamente desde ese escuchar videos, entrenarnos también? Es súper apoyador, supremamente valioso. Entonces, si reforzamos eso con el texto escrito, se vale. Las personas o somos visuales o somos de tocar el libro. A mí me hace falta tocar el papel, sino como que siento que no leo. No es lo mismo en la pantalla para mí que el tocar el papel. Entonces, para mí es importante que la parte cinética la tengo más desarrollada. Para otros está más en el ver, que lo pueden hacer a través de la pantalla, o el escuchar, que lo pueden hacer a través del video o del podcast que se puede escuchar. Entonces, de saber exactamente, sé que es en programación neurolingüística le decimos el back, las modalidades que traemos, cuál es la que realmente me pueda identificar. Excelente. Eso queremos ver si hay preguntas para poderlas ver.
sino yo tengo una pregunta bien importante. Hemos estado en nuestros hogares, es un cambio. Hemos pasado primero 8 horas fuera trabajando o más de 8 horas de nuestros hogares. Hoy hemos estado 24 horas en los hogares. Esto definitivamente ha ayudado a una mejora en la comunicación dentro de la familia. Ahora, la escucha activa dentro de la familia, ¿cómo debe de ser con nuestros hijos? ¿Cómo debe de ser dentro de nuestro matrimonio? Porque esta es una parte bien importante también para la reapertura o el reingreso a la nueva economía que estamos por iniciar. Fíjate que en estos periodos, estas fases que ha tenido todo esto de las que hablamos en la primera plática, nos lleva al punto efectivamente que nos hemos ido adaptando. Y en esa adaptación hemos aprendido a escuchar un poco más tanto a la pareja como a los hijos. Porque como que les estamos dando un tiempo determinado con una escucha real, que nace además desde las clases en la casa. Porque clase en casa nos hemos dado cuenta, algunos dicen, me di cuenta que mi hijo trae problemas de aprendizaje, me di cuenta que mi hija es supremamente hábil, me di cuenta que se frustra, me di cuenta de... Entonces, desde ahí muchas veces nace la oportunidad de comunicarnos, de empezar a comunicarnos adecuadamente y enseñarles. Dime qué sientes. Perfecto. ¿Estás frustrado por eso? Recordemos del tema de ponerle nombre a las emociones. ¿Estás frustrada hoy porque la maestra no te pidió tu opinión? ¿O estás feliz porque la tarea salió súper bien? Desde ahí podemos partir 5 minutos de buena comunicación y de buena escucha. Obviamente que eso nos va a ayudar muchísimo la interacción y que no se pierda cuando volvamos al trabajo en la oficina. Excelente. Bueno, muy amable, muy agradecido, Janet. Un fuerte abrazo. Agradecemos el tiempo que tú nos brindas, el conocimiento, y sabemos que esto nos ayuda y trae para cada uno de nosotros un nuevo aprendizaje. También agradecemos a CIA Vital por ser patrocinadores de este tipo de eventos, que lo que buscan completamente es podernos empoderar para este nuevo tiempo. Como Janet lo hablaba, vamos a tener un nuevo tiempo de inicio laboral, de inicio económico, y necesitamos tener o ampliar nuestros conocimientos para tener una mayor capacidad. Por favor, lo invitamos de nuevo para la próxima semana para poder seguir formándose, para poder seguir obteniendo conocimientos, y tendremos de nuevo a Janet. Así que agradecemos esta transmisión a usted que ha estado con nosotros, y esperamos también que usted pueda darle like a nuestra página, compartir con sus amigos, con sus familiares este tipo de webinars. Así que agradecemos mucho a Janet de nuevo, te agradecemos, y a usted que ha estado con nosotros durante este tiempo. Feliz día, muy amables. Gracias. Gracias a todos.